Sí. ¿Ven la pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, cuando nosotros decimos estados financieros, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Cuando ustedes escuchan esa palabra, estado financiero, ¿qué se les ocurre? ¿Qué idea les da eso de estados financieros? Ustedes han escuchado que las personas dicen, ay, es que no sé ni en qué estado estoy. ¿Han escuchado esa expresión? No, Lo he escuchado a veces cuando preguntan, voy a ver mi estado financiero en el banco, a ver cómo estoy. Eso sí lo he Ah, escuchado. ajá, cuando la gente en el banco puede preguntar sobre sus estados, aunque allá se refiere a estados de cuenta cuando se trata de personas, ¿verdad? Pero sí en el banco, por ejemplo, le dicen, queremos ver sus estados financieros. Y ya en ese caso se refiere a que quieren conocer la situación en la que se encuentra la empresa a la que van a financiar, ¿verdad? Si ese es el caso. Entonces, cuando nosotros hablamos de estados, es situación, ver cómo está la situación. Ahora, cuando decimos financiero, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de datos financieros. ah, tal vez ¿cómo le digo? Al rendimiento de la empresa conforme con el dinero o algo así. Ajá, Entrada y número salida del dinero. de la empresa y que tienen que ver con dinero, correcto. Entonces, cuando decimos estado financiero es ver la situación en números, la situación financiera que la empresa tiene, ¿verdad? A eso se refiere estados financieros. Ahora, como ustedes recordarán, veníamos hablando de que existen normas y procedimientos contables que son de utilidad o de uso general, incluso mundial. Entonces, estos estados financieros vienen especificándose en ese sentido, ¿verdad? Acatando las normas. Entonces, ya vamos a hablar de nombres específicos también. Entonces, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la sección 2, por acá tengo anotado la sección 2 de la norma de información financiera para las pequeñas entidades, ¿verdad? Que es la NIF para pymes, que en algún momento cuando vimos los aspectos legales lo mencionamos y que ustedes la tienen ahí en la plataforma, ¿verdad? Para consultarla. Entonces, en esa sección 2 de esa norma que habla de los estados financieros, vamos a encontrar que se determinan algunos objetivos para poder tener estos estados financieros. Ahora, ¿qué objetivos son? En primer lugar, es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y flujos de efectivo de la entidad o de la empresa y que sea útil para tomar decisiones económicas. Recuerden que cuando nosotros vamos a presentar estados financieros para una empresa, no lo hacemos por puro capricho, sino que lo hacemos porque necesitamos tener información que sea apropiada para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de decisiones en la empresa, les llamamos decisiones económicas. Ahora, ¿con qué fin presento entonces los estados financieros? Pues justo para poder tener números y tomar decisiones que sean apropiadas. ¿Qué tipo de decisiones voy a tomar? Ya veníamos hablando de eso también. Yo puedo tomar, por ejemplo, la decisión como empresa de aumentar el salario de los empleados. ¿Qué información necesité ver? Tengo que ver los rendimientos que la empresa tiene, ¿verdad? Esa es una decisión que yo tomo con base a los números. Si la empresa no está siendo productiva, entonces lo que yo voy a hacer es no dar el incremento, ¿verdad? Si me tocó analizar y tomar la decisión con base a esos números financieros que yo estoy presentando para la empresa. Puede ser que yo necesite, según mis estados financieros, tengo de repente poca producción y yo necesito más capital. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Y dónde vi esa información? La vi en mis estados financieros. ¿Qué decisión voy a tomar? Voy a tomar la decisión, por ejemplo, de conseguir un préstamo. Entonces, así es como yo voy a usar los números para poder tomar decisiones que sean acertadas. Bien, otro de los objetivos para poder presentar estados financieros es justamente mostrar resultados
de los administradores de la empresa, cómo están trabajando en la empresa, cómo está trabajando el gerente, cómo están trabajando los empleados, que son los que están tomando las riendas de la empresa como tal. Entonces, estos estados financieros van a dar cuenta de la responsabilidad que se tiene en la gestión de recursos que les han sido confiados, ¿verdad? Entonces, si yo soy, por ejemplo, gerente de ventas, yo tengo que hacer crecer las ventas de la empresa. Ese es el recurso que a mí me confiaron, las mercaderías de la empresa, y yo tengo que hacerlo producir mejor. En este caso, vender mejor o vender más. Entonces, en el estado financiero me va a decir si estoy logrando o no estoy logrando eso. Ahora, ¿qué características deben tener mis estados financieros? Mis estados financieros deben ser, en primer lugar, estados financieros que puedan comprender las personas. No necesariamente quienes van a leer mis estados financieros van a ser del todo conocedores de la contabilidad, ¿verdad? O de contabilidad en términos generales. Entonces, mis estados financieros tienen que estar presentados en una forma que sea comprensible, una forma sencilla. La información que voy a colocar ahí va a ser la información más relevante. Por ejemplo, si yo tengo que explicar en un estado financiero sobre la situación de las mercaderías, yo puedo considerar ahí que se usó determinado método para poderles dar el valor, ¿verdad? Para poder evaluarlas, pero hay información que de repente no requiero. Por ejemplo, hay información que es de recursos humanos que es valiosa, como el costo de las planillas, los incrementos salariales y esas cuestiones. Pero, por ejemplo, si yo tengo situaciones del nivel de relaciones humanas, eso en mis estados financieros no es necesario. Para eso tengo una persona encargada del recurso humano para que pueda gestionar esas cuestiones. Entonces, en el estado financiero no voy a poner detalles de ese tipo. También tenemos que tener ahí información que sea de importancia relativa, ¿verdad? Ya habíamos hablado de importancia relativa cuando mencionamos los principios de contabilidad. ¿Qué tipo de información o cómo presento la información? Eso es importancia relativa. Además que la información tiene que ser información fiable, ¿verdad? Información que sea real, que sea correcta, que sea información prudente, ¿verdad? Hay datos que si yo voy a presentar los estados financieros al público, hay datos que yo no debería de colocar. Tengo que tener también integridad para presentar mis estados financieros, tengo que hacerlos comparables, ¿verdad? Por eso es que mencionábamos que debemos ser en cada año, nosotros debemos considerar trabajar en los estados financieros de la misma situación que lo hemos venido haciendo antes. Ese es el principio de consistencia. Mismos métodos, ¿verdad? Mismas formas de contabilizar o de registrar algún mercadería, por ejemplo, porque necesito que sea comparable, si no yo no voy a poder ver si la situación financiera de la empresa mejoró o empeoró. Si yo tengo cuentas, por ejemplo, totalmente diferentes este año a las que tenía el año pasado. Tiene que ser información oportuna. Un estado financiero que me viene 3 meses después ya no me sirve para poder tomar decisiones que sean apropiadas. Esto es como cuando uno se hace un examen de COVID y resultó positivo y se lo dicen 3 meses después. Y 3 meses después, de repente uno o ya se murió o el tratamiento ya le hizo efecto. Sí, le dieron algún tratamiento, ¿verdad? O por gracia de Dios salió bien de la situación. Entonces, esa no es información oportuna. La información oportuna tiene que estar adecuada en el momento preciso para poder tomar decisiones. Y tiene que haber un equilibrio, perdón, entre costo y beneficio cuando presentamos estados financieros. Yo no voy a tener los mejores sistemas para poder tener contabilidad y presentar un estado financiero que me va a salir más caro que las propias utilidades que tengo en la empresa. Yo tengo que ver esa situación dependiendo de qué tan valiosa es la información que voy a recopilar para poder tomar decisiones. Entonces tengo que tener ese elemento, ese equilibrio. Y tengo que tener también la esencia sobre la forma. A mí no me interesa un estado financiero con florecitas y cuestioncitas bonitas, porque lo que necesito es la esencia, no que se presente bonito, sino que tenga información que sea apropiada, información que me sirva, ¿verdad? Si no, no tiene sentido la contabilidad. Déjenme ver si hay alguien en sala de espera.
Bien, entonces, cuando nosotros ya empezamos a preparar los estados financieros, hay situaciones que debemos observar. Como son varios los estados financieros que voy a tener, yo tengo que colocarles ciertos datos para poder identificarlos. Y van a ver que eso es necesario y eso se lo voy a pedir en cada documento financiero que ustedes me hagan. Necesito, para empezar, que se vea el nombre de la entidad, el nombre de la empresa, ¿verdad? Sea una persona natural que hace estados financieros o una persona jurídica a quien corresponde la información que se va a ver ahí. Necesito que aparezca también la fecha de cierre, la fecha en que se está haciendo el documento o el periodo que se está cubriendo. La moneda en que se está presentando. ¿En qué moneda voy a presentar los estados financieros en este país? Lo voy a presentar para efectos fiscales en lempiras y todo lo voy a trasladar a lempiras. Sin embargo, puede ser que a mí me pidan un documento para una inversión en el extranjero, me la pidan en dólares o en euros. Entonces yo voy a hacer los traslados a esa moneda y lo voy a presentar, pero debo indicar en el documento que estoy trabajando con lempiras, ¿verdad? O con dólares. El grado de redondeo, y aquí es donde yo digo, por ejemplo, que voy a trabajar con miles. Por ejemplo, si la empresa es de números muy grandes, empresa de muchos millones, yo puedo decir que mis resultados están presentados en miles de lempiras o en millones de lempiras. Y si no le voy a colocar en tantos lempiras, pues nada más lo dejo así. Ya van a ver dónde se coloca todo esto. Y tengo que tener también dentro de lo que se llama revelación, que es uno de los documentos financieros, el domicilio y la forma legal en que tengo creada esta empresa, la naturaleza de las operaciones y actividades principales. ¿A qué se dedica mi empresa? A veces nosotros tenemos un estado financiero y queremos analizar el estado financiero, pero si no sabemos a qué se dedica, no podemos nosotros decir si está bien o está mal presentada la información. Imagínense que yo digo, por ejemplo, que mis inventarios se mueven a diario. Si mis inventarios se mueven a diario, yo tengo que saber qué tipo de empresa es para ver si eso es bueno o es malo. Si mi empresa es, por ejemplo, digamos, una empresa que vende vehículos, yo no debería de esperar a que los inventarios se muevan a diario, ¿verdad? Eso sería algo ilógico, entonces habría que ver qué es lo que está sucediendo para que se diga eso en los estados financieros. Ahora, imagínense que en mis estados financieros se refleje que yo estoy moviendo mis inventarios una vez al mes, pero cuando ya me voy a ver de qué se trata la empresa es un supermercado. Entonces, mover una vez al mes en un supermercado sería muy malo. Entonces, por eso es que cuando voy a hacer los estados financieros, tengo que mencionar también la naturaleza de las operaciones y las actividades principales. Esos dos elementos de revelación van en lo que se llama notas explicativas a los estados financieros, que ya vamos a ver que es un documento más o un estado financiero más. Bien, entonces los tipos de estados financieros que nosotros estamos obligados como empresas a presentar, según la sección 3 de la norma, son estos 5. Un estado que se conoce como estado de situación financiera, ¿verdad? Aunque todos son estados financieros. Este específicamente se llama estado de situación financiera. El estado de situación financiera es lo mismo que conocemos, por si lo han escuchado ustedes en algún momento, lo que conocemos como balance general. Tenemos también el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, que ya vamos a ver específicamente cada uno, el estado de flujo de efectivos y las notas explicativas a los estados financieros. En este de las notas explicativas es donde les menciono que va esa parte de revelación, ¿verdad? Así que si yo tengo dudas respecto a una cuenta contable, me voy a las notas explicativas. Muchas veces mi estado de situación financiera es una hoja, mi estado de resultados es una hojita también. El estado de cambios en el patrimonio es media página cuando mucho. El estado de flujo de efectivo, una página. Pero las notas explicativas a los estados financieros vienen siendo más de 50 páginas,
porque muchas veces la gente o las personas que van a hacer uso de la información necesitan ver solo como una radiografía de la empresa. Eso sería cualquiera de estos 4 documentos. Pero si ya quiere tener explicación, entonces ya se va al historial, digamos, ¿verdad? A la parte de las notas explicativas a los estados financieros. Así que estos 5 documentos se complementan. Estos documentos son obligatorios para las empresas. Este es un ejemplo de un balance general. No sé si alcanzan a ver números ahí, pero al menos sí ven la parte de las, digamos, las partes del documento. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una empresa colombiana. ¿Por qué coloqué aquí el ejemplo de una empresa colombiana? Para que recordemos que la contabilidad es universal y que la norma es universal y que lo mismo que me pide para la empresa en Honduras, me lo pide para la empresa en Colombia y en cualquier otro país. Aquí tenemos, por ejemplo, esta empresa se llama Violeta Ingenierías SAS, que es el sinónimo de la sociedad anónima para nosotros, ¿verdad? Allá esas son las siglas que usan. Ahí tenemos el nombre del documento, estas cosas no pueden faltar. Ahí dice estado de situación financiera. Ese es el nombre del documento. O pudo haber dicho aquí balance general, después del nombre de la empresa. Luego dice la fecha en la que se está presentando y dice al 31 de diciembre. En este caso es un balance comparativo, por eso aparece aquí 2018 y 2017. Entonces ahí dice que está presentado al 31 de diciembre del 18 y este al 31 de diciembre del 2017. ¿Qué quiere decir eso de que está presentado al 31 de diciembre? El balance general un día después es diferente. Entonces, mi balance del 31 de diciembre, el 1 de enero en la noche va a ser diferente. Este 31 de diciembre cerró en la noche, el 1 de enero al 0 minutos es el mismo, pero ya al final del día ya va a ser distinto, porque la contabilidad día a día cambia. ¿En qué cosas me va a cambiar? Ya los activos son un día más viejos, ya los tengo que depreciar. Ya las cuentas tienen un día más de intereses. Los préstamos ya deben un día más de intereses. Por eso los estados financieros, en el caso del balance general o estado de situación financiera, se presenta a un día específico. Y en este caso, como veíamos cuando mencionamos el principio del periodo contable, se presentan así, legalmente al 31 de diciembre, porque cubre todo el año, ¿verdad? Que es el que conoce o reconoce como año fiscal. Entonces, todo queda presentado al 31 de diciembre del año en que estemos presentando la información. Aquí vemos entonces que están esas partes, nombre de la empresa, nombre del estado financiero, la fecha en la que se presenta y lo que mencionábamos, ¿verdad? De cómo están presentadas las cifras y la moneda. Si vemos acá dice valores expresados en millones de pesos colombianos. La moneda de Colombia tiene muchos, muchos ceros, ¿verdad? Nosotros hablar de 1.000.000 de pesos colombianos, aquí serían lempiras, pocos lempiras. Entonces, allá como es tan grande la moneda o tiene tantas cifras la moneda, lo manejan en millones. Entonces, cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, 20.000, son 20.000.000.000 de pesos colombianos. Así deberíamos leerlo. Entonces, aquí vemos que aparecen los activos, ¿verdad? Aparecen, en este caso, la empresa lo está colocando primero los no corrientes y luego los corrientes. Normalmente, ¿verdad? Es aceptadas las dos formas, pero normalmente colocamos primero los corrientes y luego los no corrientes. Ahí están totalizándose. Luego de los activos aparecen patrimonio y pasivos. Por ahí están los pasivos, corrientes y no corrientes, y el patrimonio. Y al final se hace una sumatoria. ¿A qué se parece esto? Se parece a la ecuación contable que me dice que el activo, que es este que nos aparece acá, es igual al pasivo más el capital contable. Que ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Aquí, perdón, al patrimonio, ahí aparece, miren, patrimonio y pasivos totales 3.5 y aquí aparece activos totales 3.5.
¿A qué nos recuerda? A la ecuación contable, que nos dice que el activo es igual a la suma del pasivo más patrimonio. Entonces, esa es nuestra ecuación contable, en la forma como está colocado acá, ¿verdad? Que a esto, así como está colocado, como hay 2 años, se les conoce como balances comparativos, ¿verdad? Y la forma como está realizado, así las cuentas desde arriba hacia abajo, todas las cuentas, se le conoce como forma de reporte, que ya vamos a ver qué otro tipo de presentación existe. Este es entonces el balance general. ¿Qué más lleva? Además de lo que se coloca en esta primera parte, lleva el cuerpo de las cuentas, todo esto, y al final lleva las firmas, todo el juego de firmas. En este caso está firmando la representante legal de la empresa y está firmando el contador, el que hizo el documento. ¿Quién es el representante acá? Es una Violeta Restrepo, miren cómo se llama la empresa, Violeta Ingenierías. Entonces, quiere decir que aquí la misma dueña es la representante legal. En empresas que son muy grandes, la representante o el representante legal es normalmente un gerente que se ha contratado para tal fin, ¿verdad? Porque son tantos los socios que se hace nombramiento de un gerente para que sea representante legal. ¿Quién es representante legal, por ejemplo, de un banco? Es el presidente del banco. ¿Quién es representante legal de la universidad? El señor rector. Y así, ¿verdad? Quien es la cabeza de la institución, ese es el representante legal. Y en este caso, el que hizo el documento, que es el contador. Y por ahí miren que aparece un número de registro de este contador, ¿verdad? Porque las personas que presentan los estados financieros tienen que estar colegiadas, ¿verdad? En la mayoría de países, ¿verdad? Al menos aquí en Honduras existe el Colegio de Contadores y el Colegio de Peritos Mercantiles. Entonces debe estar uno colegiado en cualquiera de los dos para poder presentar estados financieros. Y a veces cuando vamos a presentar estados financieros, por ejemplo, para un banco, nos piden que estén esos estados financieros auditados. Entonces aparecería por aquí también la firma del auditor. Este entonces es el estado de situación financiera o balance general. Aquí tenemos este otro, ¿verdad? Que es el estado de resultados. Miren la diferencia. Ahora, ¿qué cosas tiene en común? Va a tener en común que aparece el nombre de la empresa, en este caso es la misma empresa con la que veníamos revisando, aparece el nombre del documento, aquí yo no puedo confundirme, ¿verdad? Aquí es estado de resultados. Aquí le llaman con el nombre completo del documento, estado de resultados y otros resultados integrales. La fecha, ¿verdad?, en la que se presenta y cómo está presentado o la moneda en la que está presentado el documento. Aquí aparecen entonces, como este también es comparativo, aparece 2018 y 2017 y aparecen aquí las cuentas. Ahora, estas cuentas de resultado no son las mismas cuentas del balance. Si ustedes se fijan, aquí aparece una cuenta que se llama ingresos, una cuenta que se llama costos, por ahí aparece otros ingresos, gastos financieros, costos financieros. Ahí aparecen cuentas que son distintas, ¿verdad? Que las vamos a ver después nosotros. Cuentas de balance aquí no aparece. Ahora, ¿qué tendría en común con el balance? Tendría en común, por ejemplo, estas utilidades. Estas utilidades me deberían aparecer allá en el balance general. Y aparece, después del cuerpo de cuentas, me aparecen las firmas. Estas cosas, cuando yo les pida un balance general, me las tienen que colocar. Me tienen que colocar toda esta primera parte que tiene acá, ¿verdad? Con esa información, un cuerpo de cuentas bien ordenaditas, bien clasificadas y el juego de firmas. Si no, no tenemos un documento financiero completo. Luego aquí tenemos otro documento, este se llama Estado de Cambios en el Patrimonio. Aquí utilicé otra empresa. Si se fijan, aquí aparece lo mismo, ¿verdad? Nombre de la empresa. Aparece Estado de Cambios en el Patrimonio, que es el nombre del documento, ¿verdad? Ahí aparece el nombre de este documento. Aparece el periodo en el que se está haciendo. Este también es comparativo.
del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2009 y 2008, porque es comparativo. Ahora, ¿qué diferencia hay? Fíjense, dice del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso significa que es por todo el periodo, por el tipo de cuentas que tenemos acá. Miren cómo dice acá, ahí aparece la división en lo que se hace este documento, que este no lo vamos a ver, ¿verdad? Es un estado patrimonial, lo van a ver ustedes en administración financiera. Aparece ahí el capital, qué pasó con el patrimonio y qué pasó con los resultados. Fíjense lo que aparece aquí. Nota 19, nota 20, nota 21. ¿Cómo es de grande este documento? Una paginita o media paginita. Ahí aparece entonces estos detalles, el cuerpo de cuentas y aparecen las firmas. Aquí está firmando el gerente y el contador público. Ahora, en este caso, aquí tenemos nosotros estas notas explicativas acá, porque como el documento es tan pequeño, yo no lo voy a llenar con un montón de explicaciones o de notitas aquí al pie. Lo que hago es que estas notas con ese número, ¿verdad? Y que mi balance y mi estado de resultados también pudo haber tenido esas notitas, esto lo voy a tener en aquel último documento que mencionábamos, el de las notas explicativas. Es como que yo fuera colocándole pequeños asteriscos aquí a cada operación para poder dar las explicaciones después. Si yo conozco de contabilidad, con ver esto, yo puedo tener mucha idea del negocio. Pero si yo no conozco o no conozco muy a fondo la empresa o mucho de contabilidad, entonces yo me voy a las notas explicativas para poder tener idea de qué sucedió, por qué los cambios están como están en esta empresa, ¿verdad? Esas son las notas explicativas, que de esta manera se van llamando o se van colocando aquí, haciendo el llamado. Aquí tenemos un estado de flujo de efectivo. Este igual lo van a aprender a hacer ustedes allá en administración financiera. ¿Qué lleva? Lleva nombre de la empresa, nombre del documento y el periodo en el que lo estoy haciendo. En este caso es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. El cuerpo de cuentas, que hay una combinación, por ahí van a ver ustedes que hay cuentas de balance de las que ya conocen, y cuentas desconocidas para ustedes, que son las cuentas de resultado. Este lleva combinación de ambas. Y por último, en ese documento me aparecen las firmas. En este caso hay un representante legal, hay un contador y hay un auditor externo. Entonces, ahí vemos que todos los documentos han tenido esta información general aquí, han tenido el cuerpo de las cuentas y han tenido las firmas, que son las tres cosas que no debemos olvidar. Y aquí tenemos las notas explicativas a los estados financieros, que es un documento más. Entonces, fíjense cómo aparece acá. Ahí aparece de quién es este documento, que en este caso no es una empresa, sino que es como una especie de organización, se llama Municipio de Tochimilco, Puebla, ¿verdad? Es como una municipalidad o un patronato. Entonces ahí aparece el nombre de la organización a la que pertenece esa información, el nombre del documento, que en este caso dice allí notas a los estados financieros, y la fecha que le correspondiente dice del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Aquí están divididas y dicen notas de desglose, notas al estado de situación financiera, y aparecen ahí numeradas. Si yo en el balance general o estado de situación financiera me voy a revisar el de esta organización, por allá vería que hay una que tiene ahí señalado nota número 1 para poder ver a qué se refiere acá. Como es de las primeras notas, no es de extrañar que la primera nota se refiera al efectivo y equivalentes, porque acuérdense que esas son las primeras cuentas que nosotros colocamos. De hecho, en la clasificación que ustedes tienen, ya las tienen como en forma de balance, así en ese orden. Entonces, por aquí vemos que aparece en activo el efectivo y equivalentes. Probablemente allá solamente dice 1.772.567.30 pesos. Pero aquí en la nota explicativa me dicen que está colocado una parte en Banorte, otra parte en otros tipos de cuentas de Banorte. De hecho, todas están en Banorte, pero diferentes tipos de cuentas o de inversiones para que sumen 1.772.000.
Entonces, lo que tenemos acá es la explicación de dónde está colocado todo aquel dinero, ¿verdad? Esto es por si cuando estoy leyendo el documento financiero quiero tener un poco más de detalle. Pero si se fijan en el balance, yo no voy a colocar dónde está cada pedacito de dinero, sino que digo efectivo y equivalentes, ¿verdad? O cuentas bancarias y voy a colocar el total. Pero aquí en las notas explicativas sí voy a dar más explicación. Entonces, ahí tengo. Ahí hay otros detalles de las cuentas, ¿verdad? Cuestiones que han sucedido, tipos de inversiones que tienen que no son de tipo financiero, ¿verdad? Como esas que están acá. Ahí aparecen las explicaciones. Y aquí aparece la firma y el sello, ¿verdad? Aquí aparece en esta primera hoja, probablemente en cada una de las hojas colocaron ese sellito, ¿verdad? Para poder tener mayor control, porque acuérdense que en este, como les decía, ya no es una sola página. Ya en este podemos encontrar muchísimas páginas, ¿verdad? La explicación de todo el estado financiero. Como cuando nosotros nos graduamos, que un título como tal, solo dice que tenemos una licenciatura en turismo y hostelería. Pero todo el bagaje, todo lo que está antes de esa maestría, perdón, de esa licenciatura, es todo lo que sucedió, ¿verdad? Todo lo que pasó para que ustedes tengan ese título. Esa es toda la explicación que tendríamos, ¿verdad? Igual aquí en los estados financieros, las notas explicativas de todo lo que sucedió para que tengamos ese balance o ese estado de resultados o ese estado patrimonial de la empresa. Estas ya son las explicaciones específicas. Entonces ahora vamos a ver ya con datos un ejemplo de los nuestros. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Tiene comentarios? ¿O estamos bien? ¿Le estamos entendiendo o ya nos sentimos más confundidos? ¿Estamos bien? ¿Continuamos? Sí, ya se entiende un poquito más. Ya le abrimos el portón a Ludin. Ahí les veo el chat. Muy bien, entonces vamos a ver, ya con números como los nuestros, ¿verdad? Ya cómo quedaría un estado de situación financiera, que es el primero que nosotros vamos a analizar. Ustedes recordarán que hemos venido manejando un listado de cuentas, ¿verdad? En el listado de cuentas viene todas las cuentas que nosotros podríamos utilizar en algún momento, pero no necesariamente las vamos a utilizar todas al mismo tiempo. Esas son las cuentas que ustedes tienen, ¿verdad? Ahí tienen ustedes su listita. En ese listado aparecen todas las posibles cuentas que podríamos tener. Obviamente, hay empresas que son de un rubro tan específico que podrían tener una cuenta diferente por acá, ¿verdad? Pero normalmente un catálogo lleva esas cuentas, ¿verdad? Estas que tenemos acá. Eso se llama, cuando nosotros ya lo vemos en una empresa, se llama catálogo de cuentas. Mi catálogo de cuentas va a llevar, además de estos nombres, va a llevar algunas codificaciones, ¿verdad? Y de repente vamos a ver que la cuenta de activo, por ejemplo, es el código número 1. Activo corriente es el 1.01, por decir algo. Ya mi efectivo y equivalente ya le van armando el código, ya dice 1.01.01. Y ya después las demás, ya diría 1.010101, 1.010102, por aquí la 03, y así en todas estas cuentas. Ya con esos códigos y todo, entonces a esto le llamo catálogo de cuentas. Y en la empresa puedo también tener un manual de cuentas. Y el manual de cuentas lo que me va a decir es cuándo voy a utilizar cada una de estas. Y me va a decir, por ejemplo, caja va a aumentar, por ejemplo, cuando recibo dinero de los clientes. Va a disminuir cuando mando el dinero a depositar. ¿Cómo es el saldo de mi cuenta? ¿Cómo es una cuenta de activo? Me va a decir es un saldo positivo, un saldo deudor. Entonces, eso es un manual de cuentas, donde voy a tener la explicación de cada una de esas cuentas, ¿verdad? Ahora, ya conociendo nosotros las cuentas que la empresa va a utilizar, es cuando ya podemos hacer un balance general. ¿Con qué información voy a hacer el balance general? El balance general
lo voy a hacer con información así como la que hemos venido mencionando, donde me dicen que hay una empresa que tiene ciertos valores en caja, que tiene ciertos valores depositados en el banco, que sus clientes le deben tanto dinero. Ese mismo tipo de información es el que voy a necesitar acá. Ustedes ya hicieron ejercicios antes donde clasificaron las cuentas, ¿verdad? Lo mismo va a ser acá. Lo único que aquí a ustedes les va a quedar al final un documento así, bonito, ordenado, ¿verdad? Y con todos los detalles que tenemos que colocar. Por ejemplo, acá aparece el nombre de la empresa. Fíjense en este ejemplo, se llama Corredores de Honduras. Estado de situación financiera, porque aquí específicamente voy a hacer el balance general al 31 de diciembre de 2019 porque mi periodo fiscal cierra el 31 de diciembre, pero si la empresa tiene periodos, por ejemplo, semestrales, yo aquí pude haber dicho al 30 de junio del 2019 y estoy sabida entonces que es para 6 meses este documento. Y aquí dice expresado en lempiras. ¿Qué pasa si no le coloco aquí expresado en lempiras? Si no le coloco expresado en lempiras, lo que voy a hacer es que a cada una de estas, o al menos al inicio, antes de colocar estas sumatorias, le tendría que programar aquí en el Excel, por ejemplo, o si lo hago a mano, el número de, la letra, perdón, L de lempiras. Entonces, para evitar colocarle a todo esto la L de lempiras, yo aquí le digo que esté expresado en lempiras y ya no tengo que colocarle ningún signo acá. ¿Qué tal si mi documento es en dólares? Entonces, en lugar de colocarle aquí el símbolo de dólar, lo que voy a hacer es colocarle acá expresado en dólares, ¿verdad? Para poder nosotros tener acá, ya evitarnos, perdón, estar colocando acá el símbolo de la moneda. Entonces, así lo hago. ¿Qué más me va a llevar entonces este documento? Me va a llevar esta parte que se llama encabezado, donde coloco nombre de la empresa, nombre del documento, la fecha y cómo está expresada la moneda y qué tipo de moneda es. Como dice expresado en lempiras, yo sé que esto, si dice 20,000, son 20,000 lempiras. Pero si acá dijera, por ejemplo, en miles de lempiras, yo sé que si aquí me aparece, aquí me tendría que haber colocado solamente 20 en lugar de 20,000 y yo ya sé que se trata de 20,000 lempiras, por si quiero hacer eso en mis estados financieros. Normalmente le coloco todas las cifras para evitar confusiones o errores cuando estoy colocando los estados financieros, ¿verdad? Porque puede ser que no todo lo coloque en miles y ahí voy a colocar una sumatoria equivocada. Entonces, lleva además mi documento financiero, lleva por acá todas las cuentas contables bien clasificadas. Fíjense, aquí está activo, el activo corriente y aquí aparecen efectivo y equivalentes, caja y bancos, porque este ejemplo solamente tiene caja y bancos. Entonces, en este caso, no voy a colocar las otras cuentas de mi lista completa de cuentas, no voy a colocar las que no tengan valor. Por ejemplo, no voy a dejar esto así. Si yo colocara todas las cuentas, tendría caja, caja chica, bancos, depósitos a plazo, inversiones en bonos. Entonces, como yo, esas cuentas, esas otras 3 cuentas no tienen ningún valor, simplemente las voy a eliminar de mi estado financiero. Voy a colocar, si solo hay caja y solo hay bancos, voy a dejar solamente esas 2. Entonces, este documento lleva ese cuerpo de cuentas y me va a llevar aquí las firmas, ¿verdad? Estas firmas aquí normalmente contador, gerente y auditor, ¿verdad? El gerente que es el representante legal. Entonces, si yo les pido un documento, no me debe fallar que haya un encabezado, un cuerpo del documento y que haya un pie de página, el juego de firmas que debe tener. A esta forma, como está presentado este balance, se le llama forma de reporte. ¿A qué obedece la forma de reporte? A que está colocado así. Activo, arriba, igual a pasivo más patrimonio. Está colocada la ecuación de manera, ahí en el de forma de reporte, de manera vertical.
Y la otra forma de presentarlo es la forma de cuenta. En la forma de cuenta está colocada la ecuación, la misma ecuación está colocada de manera horizontal. Entonces, fíjense, es lo mismo, activo igual a pasivo más patrimonio. Y en el de cuenta, activo igual a pasivo más patrimonio. Exactamente lo mismo, lo único que está colocado de esa manera. ¿Cómo se mira un balance en forma de reporte? Ahí logramos verlo, miren, las tres partes se distinguen y ahí aparece el encabezado, el cuerpo y el pie de página. ¿Cómo se mira un balance en forma de cuenta? En forma de cuenta, ahí lo tenemos, ahí está el encabezado, el cuerpo de cuentas y en este caso las firmas. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que este obedecía a que era activo, aquí está toda la parte del activo, igual a pasivo más patrimonio. Aquí está totalizado activo y aquí está totalizado la suma del pasivo más patrimonio. Estas dos cantidades deben ser iguales. Aquí es donde los contadores dicen, no me cuadra el balance, cuando este valor no es igual a este y significa que hay un error en todo eso para que esa situación se presente. En este caso, entonces, ahí tenemos que mi activo está aquí arriba, ahí está mi total, ¿verdad? Y mi pasivo está aquí abajo, ahí está mi total, y patrimonio está aquí abajo, ahí está el total. Y aquí sumo el pasivo más patrimonio. ¿Cómo sé que cuadra? Comparo este contra este. Ahí tenemos total activo, total pasivo más patrimonio. Entonces, en este documento, igual tenemos que cuadrarlo, ¿verdad? Si no es el dolor de cabeza de los contadores, ¿verdad? Y tiene las tres cosas. Un encabezado apropiado con todo lo que la norma me dice que debo colocarle ahí, el cuerpo de documento, de las cuentas, perdón, y las firmas. Ahora, ¿cómo lo voy a organizar? En este caso, que es la forma de reporte, voy a colocarle las cuentas, una columna para las cuentas, y 4 columnas más, normalmente, ¿verdad? Depende de las operaciones de la empresa, pero normalmente con 4 columnas basta. ¿Qué voy a hacer en esas columnas o cómo voy a colocar la información? Aquí, por ejemplo, tengo activo, que es con lo primero, ¿verdad? Así como la tienen ordenadita, recuerden que solamente van a quitar las que no se van a utilizar. Aquí tenemos entonces el activo corriente, miren aquí abajo está el activo no corriente. Dentro del activo corriente tenemos efectivo y equivalente de efectivo. Como aquí tenemos caja y tenemos banco, son dos cuentas por lo menos, entonces las voy a colocar en la segunda columna. Voy a colocar aquí los 20,000 que son de caja y este valor que es de bancos. Como solo esas dos cuentas están aquí para la parte de efectivo y equivalentes, entonces aquí voy a pasar una línea de subtotal, que esto es bien importante. Paso esa línea de subtotal y la sumatoria de ellas dos la voy a colocar aquí en la tercera columna. Luego tengo cuentas y documentos por cobrar, que en estas solamente voy a necesitar estas tres cuentas según la información que tengo de esta empresa. Entonces aquí voy a colocar estos tres valores. Como ahí termina todo para este rubro, entonces le voy a colocar aquí la línea de subtotal, ahí lo podemos ver. Y la sumatoria de estas tres la voy a colocar en la tercera columna. Luego en la de inventarios. Y recordemos que inventarios, si ustedes miran su listita, en inventarios solamente hay una cuenta que se llama inventario en la mayoría de empresas, salvo que sea empresa de producción, tendría otros tipos de inventario. Pero en esta solamente está uno, entonces como solo es una cuenta y no voy a tener que sacarle su total, ya no la voy a colocar aquí en la segunda, sino que la voy a colocar aquí en la tercera columna, ¿verdad? Entonces ahí me voy ya con el subtotal de inventarios, que sería ese valor. Luego tenemos pagos anticipados, material de aseo, intereses pagados por anticipado. Recuerden que en este rubro eran más de 8 cuentas, entonces aquí voy a colocar solamente las que estoy utilizando. Ahí tengo esas dos cuentas, como son dos, las voy a colocar aquí para poderle colocar esa línea de subtotal y pasarme a la tercera columna, perdón, ya con la sumatoria.
Como ya no tengo más cuentas de activo corriente, eran solamente esas cuatro subcuentas, entonces aquí voy a colocar, o subgrupos, perdón, aquí voy a colocar un subtotal para poder sumarlas las cuatro. Estos cuatro valores los voy a sumar. Paso subtotal aquí y ese valor lo voy a colocar aquí. ¿Qué es este valor que tenemos acá? Esos 699,000, que son la suma de estos. A este, si yo me ubico en el balance general, yo podría decir que ese es el valor de activo corriente. Si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto es el valor de caja? El valor de caja es 20,000. ¿Cuánto es el valor de las cuentas y documentos por cobrar? El valor de las cuentas y documentos por cobrar es 175,000, que es la sumatoria de esos tres. Y si a mí me preguntan cuánto es el total del activo corriente, es este valorcito que tenemos acá. Si ustedes recuerdan, es la misma forma de organizar las cuentas que veníamos ya haciendo los ejercicios de clasificación de cuentas, ¿verdad? Lo único que acá están colocados los valorcitos así en columnas, no solamente sumados los valores, sino que están colocados en columnas para poder hacer las sumatorias. Entonces, vean, aquí están las cuentas de efectivo y equivalentes, aquí está el subtotal. Aquí están las cuentas y documentos por cobrar, aquí está el valor completo de las cuentas. Inventario es el mismo inventario, como rubro y como cuenta, y aquí tenemos las de pagos anticipados. Y todo mi total de activo corriente es este que tenemos acá. Luego, vamos a colocar activo no corriente. Mismo orden de la hojita que ya conocemos. Inversiones y valores. Aparece solamente uno. Como solo es uno, me voy de una vez a la tercera columna. Luego, propiedad, planta y equipo. Aquí aparecen 4 cuentas. Como son 4, las coloco en la tercera columna, coloco el subtotal y la sumatoria lo paso a la tercera columna. Como tenemos acá intangibles y solamente es uno, pasa de una vez acá. Depósitos en garantía, pasa de una vez acá. Y aquí totalizo y este valor entonces va a corresponder a todo el activo corriente. Si me preguntan de cuánto es el terreno, yo digo que es 300,000. Si me preguntan cuánto es propiedad, planta y equipo, yo digo que es 2,700,000. Si me preguntan cuánto es el activo no corriente, todo me totaliza 2,910,000. Hasta aquí, ¿en qué momento voy a utilizar la primera columna? Aquí no hubo necesidad, pero puede ser que yo tenga aquí, por ejemplo, para edificio, una cuenta que se llame depreciación acumulada de edificio. En ese caso, tendría que tenerlo aquí. ¿Qué habría pasado? Imagínense que yo tuviera, por ejemplo, una cuenta de edificio que es de 2 millones. Entonces aquí yo tuve que haber colocado 2 millones del edificio y me habría dicho que tengo una depreciación acumulada de edificios de 200,000. Entonces, para tener esto acá, ¿verdad? Tendríamos nosotros, perdón, para poder usar esa primera columna tendríamos que tener el nombre de esta cuenta, depreciación, el dato de esta cuenta, depreciación acumulada de edificio. Lo mismo mobiliario, puede tener depreciación acumulada de mobiliario, equipo de reparto, depreciación de equipo de reparto. De todas las que mencionen depreciaciones acumuladas o amortizaciones acumuladas, esas se llaman cuentas complementarias de activo. Y esas cuentas se colocarían así. Tendríamos entonces aquí 2 millones de edificio menos la depreciación y aquí tendríamos entonces el 1,800,000. Entonces, esto nos daría, ya no tendríamos que colocar nosotros en este caso ese 1,800,000 acá, sino que tendríamos que colocar aquí la resta. Ese es el momento, el único momento en el que se resta en la parte de los activos. Y nos daría, fíjense, exactamente lo mismo.
tendríamos, asumiendo que la información la dieron así separada, que para edificio decía 2 millones y depreciación de 200,000, tendríamos acá el mismo 1.800.000, pero ahí estaríamos nosotros haciendo esa resta, en caso de que nos dieran separadas las cuentas. En este ejercicio que tenemos acá, no hablaba de que había una cuenta de depreciación, me decía solamente edificios. Quiere decir entonces que el valor de edificio que me dieron ahí es el valor neto. Por eso es que ella dice solamente 1.800.000. En los ejemplos donde diga solamente edificio, mobiliario, significa que los valores son netos. Si dice la depreciación acumulada, entonces debo hacer esa resta para poder tener el valor neto. ¿A qué se parece esto? Se parece a cuando ustedes en matemáticas vieron las tablas de amortización y las tablas de depreciación, que ustedes tenían allá un valor del costo del activo, tenían la depreciación acumulada, la que iban sumando cada año, y tenían lo que se llamaba valor en libros. Este es mi valor en libros, mi valor neto. Entonces, si nosotros esta información la sacáramos de una tabla de depreciación, aquí estaríamos colocando el costo original, que era lo que decía ella en su tablita, la depreciación acumulada de cada año y el valor neto o valor en libros. Y así nos quedaría entonces, ¿verdad? El mismo valor. Pero aquí en este ejercicio ya me dieron el valor neto. Por eso de una vez aparecía en la tercera, o debo colocarlo, perdón, en la tercera columna. Pero si me dan la depreciación acumulada de los activos, tengo que hacer esto. Colocar el valor del edificio en la primera columna, su depreciación en la primera columna y restarlo. Restarlo y colocarlo aquí. Así como lo hice en esta desagregación que les puse acá como ejemplo. Entonces ahí aparece que es 1.800.000, se suma con los demás activos. De hecho, fíjense que si me aparece una cuenta de depreciación para uno, me tiene que aparecer para todos, ¿verdad? Porque de esa manera trabajaría la empresa. Para el único de estos de propiedad, planta y equipo que no me va a aparecer depreciación es para terrenos, porque recordemos que los terrenos no se deprecian, sino que más bien suben de valor. Entonces, solo terrenos no tendría y las demás sí tendrían depreciación acumulada, ¿verdad? Entonces, de esa manera la colocaríamos en la primera columna para pasar el total ya a esta segunda columna. Ahí tenemos entonces la suma de los 4 activos de propiedad planta. Ahí está la suma, ¿verdad? No afectó en nada. Ahora, ¿qué más tiene acá la parte de los activos? Ya sé que el activo corriente me dio 699,000. Ya sé también que el activo no corriente me dio 2.910.000. Sumo esos dos valores, que es este 3.609.000, y a eso le voy a llamar total activo. Y hasta aquí ya tengo hecha la primera parte, ¿verdad? O la mitad de mi balance general o estado de situación financiera. Luego voy a hacer entonces la parte de los pasivos. En los pasivos voy a tener aquí pasivo corriente, miren la misma clasificación que ya conocemos, que va a tener cuentas y documentos por pagar. Aquí aparecen 4 cuentas, coloco en la tercera columna, subtotal, y lo voy a colocar aquí. Préstamos, el préstamo hipotecario solamente tiene una cuenta, me voy de una vez a la tercera columna. Las provisiones solamente tiene una cuenta, voy a tercera columna. Cobros anticipados solamente tiene una cuenta, me voy a la tercera columna. Y en este caso ya tengo todos los activos, los pasivos corrientes, entonces voy a sumarlos y ese es mi pasivo corriente, 448,000. Hago lo mismo con los no corrientes. Pasivo no corriente, cuentas y documentos por pagar, ahí hay 2 cuentas, como hay 2 voy a usar la segunda columna, totalizo y ahí está el valor. Préstamos hipotecarios, pasivo no corriente, solo es una cuenta, me voy a la tercera columna. Sumo esos 2 valores porque ya no tengo más pasivos no corrientes, solo me aparecían esos 2. Sumo esos 2 valores y ahí está. Tengo entonces aquí el pasivo corriente, aquí el pasivo no corriente. Si me preguntan de cuánto es el valor de acreedores varios, yo me voy a ver la cuenta como tal. Son 72,000. Si me preguntan cuánto es el valor de las cuentas y documentos por pagar a largo plazo,
Yo me voy a los no corrientes y ahí tengo que son 66,000. Si me preguntan de cuánto es el valor total de los pasivos corrientes, es este. El de los no corrientes es este 646,000. Y la suma de esos dos se llama total pasivo. Y ahí está, total pasivo. Fíjense cómo ordené las cuentas aquí, así quiero que ustedes trabajen. Bien que lo hagan en Word, en Excel o donde a ustedes se les haga mejor. O incluso si lo van a hacer ustedes en papel en algún determinado momento para solo mandarme fotografía en una tarea, háganlo así ordenadito. Fíjense cómo utilicé acá las cuentas ya bien resaltaditas, ¿verdad? El nombre de, de los grupos, el nombre de los subgrupos, las cuentas como tal, ¿verdad? Y así con sangrías para poderlas distinguir. Si ustedes ven un documento así, es muy fácil ubicarse en el documento para poder dar una respuesta rápida, ¿verdad? Entonces, tiene que estar así bien ordenadito. Ya tenemos entonces aquí los pasivos, que es 1,094,000. Ahora viene la parte de patrimonio. Y aquí en esta de patrimonio solo me dan dos subgrupos. Me dieron capital social, que la cuenta también se llama capital social, y que es 2,440,000. Me dieron aquí resultados acumulados, utilidades o pérdidas de años anteriores, que son estos 250,000. Y pérdida neta del periodo. Como es pérdida, yo la voy a restar estas dos cuentas. Y aquí tengo entonces mis resultados acumulados netos o totales. Estas dos cuentas las estoy restando porque la de arriba se trata de utilidades y la de abajo se trata de pérdida. Por eso la estoy restando. Si en el ejercicio me dice utilidad del periodo, entonces estos dos valores los estaría sumando para colocarlos aquí. Y ahí tendría entonces con el capital y con estos resultados acumulados el valor del patrimonio. Al sumar el valor del patrimonio con el pasivo me tiene que dar el mismo valor que tengo aquí en el activo. Ahora, ¿qué va a suceder en los ejercicios que nosotros hemos estado haciendo y los mismos que vamos a seguir desarrollando acá del mismo libro? En los ejercicios normalmente me dan todas las cuentas, pero me dejan una que la voy a sacar por diferencia. Entonces lo vamos a trabajar de la misma manera. Si en los ejercicios de ecuación contable a ustedes les decían que había que calcular la utilidad del ejercicio o el capital social, igual lo van a hacer por diferencia. Recuerden que el balance general obedece a la fórmula de la ecuación contable. Entonces, aquí yo diría, bueno, si ya tengo el activo y tengo el pasivo, yo sé que forzosamente mi patrimonio tiene que ser este valor. ¿Por qué? Porque yo diría que activo menos pasivo es igual a patrimonio. Entonces yo sé que este valor es el que voy a tener acá. Y en ese caso, por ejemplo, de que me pidieran capital social, entonces por diferencia buscaría capital social. O si me piden que obtenga la utilidad, entonces por diferencia yo tendría que obtener otra de esas cuentas. Lo mismo que hemos venido operando cuando me piden clasificar. Entonces lo mismo voy a hacer acá y por diferencia voy a sacar esos valores, ¿verdad? Entonces este es mi balance en forma de reporte. Ahora, este balance les va a quedar a ustedes ahí en la plataforma y ustedes me lo van a hacer en forma de cuenta. Me lo van a hacer de esta manera. Allá les coloqué aquí solo les muestro cómo les va a quedar, pero lo van a hacer ustedes solitos. Aquí la diferencia es que solamente lleva 3 columnas, ¿verdad? Pero ustedes le van a hacer eso de sumar, restar y todo eso acá en el balance de forma de cuenta. ¿Por qué de cuenta? Que aparece como que fuera una factura. De hecho, algunos le dicen en forma de factura. Ahí está el activo, aquí está el pasivo, más patrimonio, y ahí está totalizado. Como no se pueden dejar espacios en blanco, ahí tenemos esto. Igual en la asignación, ahí en la plataforma les aparece un ejemplo de un balance en forma de cuenta de otra empresa, solamente para que miren cómo se organizan las cuentas. Pero ustedes lo que van a hacer en esa tarea es pasarme este que está aquí, que yo ahí ya se los dejé en la plataforma, este lo van a pasar a forma de cuenta, así como está acá. Esa es la tarea que les va a quedar a ustedes para mañana. Necesito esa tarea para mañana, lo más a las 3:30 para que a las 4 que nos veamos
podamos revisar, a ver si comprendimos cómo va organizado. Aquí no puse el ejemplo como tal, porque realmente el manejo de la información es similar a como lo hemos venido operando, ¿verdad? Así como vimos la clasificación de las cuentas, de la misma manera se va a manejar. Entonces, lo único que van a hacer entonces ustedes para mañana es tomar ese que yo ya hice en forma de reporte y pasarlo a forma de cuenta. Nada más para que practiquen la ubicación de las columnas, ¿verdad? Y los totales, para que vaya así. Y recuerden que no es balance general si no me lleva esas tres partes: encabezado, el cuerpo del balance y las firmas. Así que tiene que llevar esos detallitos también. Cuéntenme si estamos claros con esto o tienen alguna consulta. El trabajo sería individual, ¿verdad? Sí, y es sencillito, es un balance nada más, ¿verdad? Y no es ni de pensarlo mucho, sino que es copiar los valores. Ahí tienen el de reporte, que es ese mismo que les expliqué acá, y ustedes van a hacer el de forma de cuenta. Nada más es cambiarlo de forma. Y es individual. Ahí lo van a subir a la plataforma a las 3:30 lo más tarde. ¿Alguien más? Si no, ¿estamos claritos? Como vinieron pocas personas, ¿verdad? Yo sé que la situación de repente para algunos está complicadito. La verdad es que nadie dijo nada en el chat. Pero igual la clase, si ustedes se fijaron, la estoy grabando, así que con el permiso de ustedes yo la voy a mandarles el link para que puedan sus compañeros ver la clase, ¿verdad? Y tener idea para que puedan presentar su tarea de mañana. Igual ustedes si quieren retomar algo, pues ahí les queda la clase. No sé si tienen preguntas, si no, aquí nos quedamos, ¿verdad? Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana para ver que haya quedado claro la forma de presentar el estado de situación financiera y para que veamos otros ejercicios más. ¿No hay preguntas? No, Lick. Muy bien. Entonces, chicos, un gusto volver a estar con ustedes, así que nos vemos mañana. Hasta mañana, Liz. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, Lick.